Les decía que hoy vamos a estudiar el Dagesh y nos quedamos por el Dagesh Lene y el Dagesh Forte. El Dagesh Lene es aquel puntito que va en alguna de las consonantes que no afecta a la sílaba, pero el Dagesh Forte sí. El Dagesh Forte lo duplica. Y estábamos hablando de la palabra attack, en donde la consonante tap lleva un puntito en medio. Ese es un Dagesh. Cuando aparece ese Dagesh en este tipo de sílabas o de palabras, entonces va a afectar a la consonante que la lleva o que lleva el Dagesh. ¿Cómo lo afecta? Duplicándola. Entonces, si ustedes se fijan, cuando aparece ese Dagesh, a la hora de pronunciar o traducir o transliterar la palabra, entonces ustedes duplican la letra. En este caso, la que se duplica es la tap. Y separa la palabra en dos sílabas. Da la casualidad que en este caso son dos sílabas cerradas. ¿Por qué? Porque es consonante, vocal, consonante. En la palabra atap o attack, la divide la alef, la patak y la tap, lo que está en blanco. Fíjense bien, esa es la primera división de la palabra. Y la segunda es que se duplica la tap, se vuelve a colocar otra tap con el dagesh y aparece otra sílaba que está formada por la tap, la camex y la G. Estoy hablando en el primer ejemplo. Fíjense cómo separa, cómo afecta el dagesh a esa palabra. O sea que divide sílabas porque aumenta. Se le escribe otra tab en este caso. En el ejemplo número 2, lo que es afectado es que ustedes observan que en la palabra tefilac o tefilac hay dos consonantes, la tap y la lamen, que llevan dagesh. Pero la regla dice que cuando el dagesh va en la primera consonante, simplemente lo que cambia es la pronunciación, si es una begat kefat. En este caso es una tab, por lo tanto no afecta. Pero la siguiente consonante que lleva el dagesh, o sea, el puntito en medio de la palabra, sí la afecta. ¿Cuál consonante es? Es la consonante lamek. Entonces, aplicamos la regla. Dividimos la palabra en sílabas. La primera sílaba es la tab y el cheva, o sea, los dos puntitos en vertical. La siguiente sílaba es la pei o la fei con la lamet, o sea, la letra que se duplica. Y después, la otra lamet, la vocal patak, perdón, la vocal camex y la G. Entonces, lo que ocurre aquí es que aparecen tres sílabas, dos cerradas y una abierta. ¿Alguna pregunta, hermanos? De estos dos ejemplos y la función del dagesh. Ok. Entonces, ¿qué hace el dagesh forte, hermanos? ¿Cuál es la función del dagesh forte? Se duplica. Duplica la consonante. Duplica la consonante. Pero recuerde que cuando va al principio no la duplica. Cuando va en medio. Ok. Pero solo cuando es Begat Kefat al inicio. Ajá, buena observación. Principio Solo se cuando es Begat Kefat. duplica. Y lo que pasa es que si no fuera Begat Kefat, ¿Verdad? hay una regla, hermanos, que dice que
Si no lleva vocal, entonces ahí sí lo afecta, pero es muy raro que una consonante al inicio no lleve vocal. Entonces, si va a llegar dagesh, generalmente va a ser una begat kefat. Son raras las palabras en hebreo que inician con una consonante que no es begat kefat y llevan dagesh. Es muy raro ese, pero entonces habría que aplicar la regla. Repito, el dagesh lene o el dagesh suave es el punto que se coloca en una consonante para indicar su pronunciación. En este caso, fija debería ser ahí. ¿Cuáles son las begas kefat? Ustedes ya saben cuáles son las begas kefat. Y aquí están. ¿En qué afecta el dagesh cuando va en una begat kefat y esta se encuentra al inicio de la palabra? Lo que va a afectar es la pronunciación. Por ejemplo, y no en todas las begat kefat. Si el dagesh va en la bet y aparece al inicio de una palabra, entonces ustedes en vez de pronunciarla como de B de vaca, la pronuncian como de B de burro o B labial. Si va en la Gimel, no afecta mucho la transliteración de la G, al igual que si va en la Dalek. Si va en la Kaf, cuando no lleva dagesh, normalmente es KH, pero si va el dagesh en la Kaf al inicio, entonces se translitera como K. Pero no afecta mucho la pronunciación que sea K o KH. Ahora, en el caso de la P o de la fe, aquí sí hay una variable, hay un cambio. Cuando lleva, en el caso de la P o la fe, ahí sí hay una variable, porque cuando lleva dagesh va a ser P y cuando no llega a dagesh va a ser fe. Y en la TAP tampoco hay mucha variación. Cuando una Begat Kefat inicia una palabra y lleva dagesh. Entonces, generalmente solo la Bet, la Kaf y la P es la que podríamos poner un poco más de atención, pero si van una Gimel, si van una Dalef, si van una Tab y al inicio, pues no varía mucho la pronunciación, no la afecta, por eso aquí se llama dagesh lene o dagesh suave, porque no hay ninguna afección, no afecta mucho a la consonante cuando va al inicio. Repito, es muy raro que una palabra inicie con una consonante que no sea begat kefat y lleve dagesh, pero se puede dar el caso. Volviendo al dagesh fuerte, indica la duplicación de la consonante que la lleva. Se puede encontrar en todas las letras, excepto en las guturales. Ya aquí es otra regla, hermanos. Quiere decir que no vamos a encontrar un dagesh fuerte en una gutural, o sea, en una Aleph, en una G, en una Et o una Oyet, en una Ayin o en una Res. En el caso de las Begas Kefat, sí la podemos encontrar en medio de la palabra y la duplica. Pero si va al inicio, no la duplica. Ahora, pero estas 5 letras no podemos encontrar un dagesh fuerte. Puede que lleven un lene, pero también son ejemplos muy escasos. Vamos a un resumen porque como en la clase anterior, nosotros ya habíamos visto el dagesh, la sílaba y el cheva. Entonces aquí quiero repasar en este resumen el cheva antes de entrar a la cuestión de la gramática. Aquí, chemot. Ahí está el término en hebreo y la transliteración, la pronunciación. Este resumen tiene que ver no con el dagesh, tiene que ver con el cheva, hermanos.
Es el nombre con que los judíos conocen al libro del Éxodo y significa nombres. Esa es la traducción. Y estos son los nombres. Ahora, si seguimos la regla indicada más arriba, o sea, de lo que vimos la semana, hace 2 semanas, vamos con el Sheva. ¿Qué pasa cuando el Sheva va al inicio? A diferencia del Dagesh, que no tiene ninguna función si va en una que va a Kefar, el Sheva, si va al inicio de la consonante, o de la palabra, perdón, se pronuncia. Por eso aquí decimos Shemot y no Smok o Smot. ¿Cuál es el Sheva aquí? ¿Sabe? ¿Se acuerdan ustedes del gráfico del Sheva? Son los 2 puntitos en vertical que aparecen debajo de la consonante. En este caso aparece debajo de una shin. Entonces, ese término Sheva, perdón, esa palabra Shemot, se pronuncia con E porque el Shevat aquí cumple la regla que dice que cuando va al inicio de una consonante o de una palabra, se pronuncia. Ahora, en el otro ejemplo, en el de abajo, en esta palabra, Israel, el Sheva no va al inicio de la palabra, o sea, no va debajo de la primera consonante, va debajo de la segunda, la tercera o la cuarta. Entonces, ¿qué sucede aquí? No se pronuncia. Uno, no porque necesariamente va en la segunda o en la tercera, sino que la regla dice que si al Sheva va en la segunda, tercera, cuarta consonante o sílaba, le antecede una vocal larga, entonces sí se pronuncia. Pero aquí el Sheva está antes de la vocal irik, en la primera letra, en la debajo de la yo. Se fija, ¿verdad? Que debajo de la yo hay una I. ¿Me están escuchando, hermanos? Amén. Hay una I. Ok, entonces debajo de la yo hay una I. Después sigue la sin. Pero debajo de la sin hay un Sheva. ¿Qué dice la regla? Que no se pronuncie ese Sheva, porque antes del Sheva hay una vocal corta. Por eso pronunciamos Yisrael y no Yisrael. Yisrael, como el ejemplo ahí, como dice ahí en la oración, en el escrito que está ahí. ¿Por qué no decimos Yisrael? Porque el Sheva no se pronuncia. ¿Por qué no se pronuncia ese Sheva? Porque va después de una vocal corta. Por eso necesitan tener las vocales clasificadas en sus fichas, las largas, las breves o cortas. Sigamos viendo otros ejemplos. Mishrayaman. Wow, aquí hay 2 consonantes en el primer ejemplo, en el de arriba, que llevan Sheva. Una de ellas es la Sadi o la Sade y la otra es la Job. A ver, Angelita, ¿cuál se pronuncia? ¿La que va en la Sade o la que va en la Job? La que va en la SADE va precedida de una IRIC, que es una vocal corta, no se pronuncia. Ok. Y la que va en la YOT va precedida de una CAMETS, que es una vocal larga, entonces esa sí se pronuncia. Por eso es que decimos, gracias, efectivamente, Mitzrayeman y no Mistesrayeman. Por eso es que decimos así. Eso se traduce hacia Egipto. Pero bueno, ahorita no nos interesa la traducción, nos interesa la regla. Vamos al ejemplo de abajo, en donde el Sheva va debajo de la peta, parecido al ejemplo número 2 de la diapositiva anterior.
En este caso, este cheva va debajo de la vet. Esto se traduce como a o como para. ¿Cómo diría ahí? ¿Cómo leerían esa palabra? Lipney. 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 No se pronuncia el cheva debajo de la vet porque le antecede una vocal corta. O sea, va después de una vocal corta. Por eso es que esa no se pronuncia. Entonces, hay que No tomar es en... solo, esa no es solo Lipney. Lipney porque entonces esa última es una seregadol. Lipney, es una E. Ah, lo que pasa es que ahí está el Una sonido. seregadol. Es un Ah, sonido, es un sonido. Sí, es que es, en realidad es sí, una E, una E pero el larga. sonido es E. Por eso es que aparece ahí EI. Pero es Ah, una E. O sea, pronúnciela. Litney. Lipney. Litney. Pero en realidad solo se escribe la E. Es cuestión de la pronunciación. Que hay unos materiales y hay algunos signos vocálicos que sobre todo las largas, porque son como compuestas estos sonidos. Entonces, en este caso, la seregadol es una EI, pero es el sonido. A la hora de la transliteración, usted solo escribe Litney, pero suena Litney. Bien, gracias. Tenemos un ejercicio aquí para todos. A ver, el ejercicio dice, indica dónde corresponda si el cheva es sonoro o silente, o sea, cuando no suena o cuando no tiene sonido. Son las reglas que ya hemos aprendido anteriormente. Cuando hay más de uno en la palabra, escribe si es mudo o sonoro, comenzando siempre de la derecha hacia la izquierda. Además, responda la pregunta en la línea. Vamos a ver qué nos están pidiendo. Ok. Primero, dice, la letra F, acuérdense que ahí lleva un daggage. Aquí se pronuncia como P o como F. ¿Qué dice la regla? Vayámonos atrás. Cuando lleva punto es P, cuando no lleva punto es F. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta aquí? Es P. Es P, porque lleva daggage. Si no llevara daggage, sería F. ¿Qué nos están pidiendo? Permitan. Si es sonoro o es... recuerden que aquí estamos en el cheva y el daggage a la vez. Vamos a ver. Hablemos del cheva. ¿Qué consonante en el primer ejercicio lleva cheva? La chin. Las chin. Chin. ¿Suena o es mudo? Es mudo. Porque le antecede una vocal Corta. corta. Bien. Sigamos con el ejemplo 2, la segunda palabra. Primero el daggage. La chot. En la CAF, o sea, en la primera letra, hay un daggage. Ok. ¿Suena como K o como KH? KH es Ah, J. Suena como K. ¿Y dónde está el cheva? ¿Es sonoro o es mudo? En el primer ejemplo, ¿es sonoro o es mudo? Es sonoro. Es sonoro.
Porque cuando va en la primera boca, pero en la primera consonante, o sea, al principio de la palabra, el cheva se pronuncia. Bien, perfecto. Tercer ejemplo. Primero el daggech. Recuerden que estamos combinando daggech, cheva. Daggech, cheva. El daggech en la CAF. Olvídense de lo que dice ahí ahorita. El daggech en la CAF suena como K o como KH, que es J. Según la regla, suena como K. Casualmente, perdón, no es una K, es una B. Suena como B labial o B dental, hermanos. La tercera Labial. palabra, B labial, en una B o la B de burro. Casualmente lleva también. Sonoro o mudo. Sonoro. 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 Es sonoro. Es sonoro, Judy, porque va al inicio. El cheva. Dice la pregunta, la yod, ¿aquí es vocal o consonante? Es aquí es consonante. Es consonante. Correcto. Perfecto. Cuarta palabra. El daggech va al inicio. Ah, interesante, miren. No es Vegasquefat. No es Vegasquefat. Entonces aquí es vocal. Aunque debería estar más al centro, fíjense. A ver si me captaron la idea. ¿Hay daggech en esa cuarta palabra? ¿Verdadero o falso? No, no hay. hay. No hay. Ahí se va. No hay. No hay daggech. No hay tal. ¿Hay cheva? Sí, Sí, sí hay. ¿Se pronuncia? No. No. No se pronuncia. No se pronuncia porque le antecede una vocal corta. La letra silibante, que es la S, que es la sin, ¿se pronuncia como S o como SH? Como ese. Como S, porque el puntito lo lleva a la izquierda y no a la derecha, como la shin. Ajá. Perfecto. Vamos a la quinta palabra. ¿Hay un daggech? sí. ¿Duplica el daggech? Sí. Sí, Sí, se duplica. Sí, duplica. Por lo tanto, separamos sílabas. sí. Entonces hay que aumentarle otra tab a esa palabra. Pero se pronuncia el cheva. No. No. ¿Usted No, Sí, sí, segura? se pronuncia Entonces, porque como va en un daggech, se pone en la segunda. correcto. Y se no. pone, y en realidad la otra regla que se cumple ahí, hermanas y hermano Haroldo, es que abre sílaba. Vamos a ver si les dibujo aquí eso. Ujú, Perdón, les voy a dibujar aquí eso. ujú. Fíjense bien lo que voy a hacer. Estamos en esta palabra, ¿verdad? Ujú, Tengo que separar sílaba. ujú. Entonces una B,
A, T. Y después otra T, E, H, I. No, aquí Bate. tengo que separar también. Esperen, voy a borrar. Bueno, primero aquí tengo el cheva, ¿verdad? Y el taguech. Nada. Consonante, vocal, consonante, sílaba cerrada. Consonante, vocal, sílaba abierta. Consonante, vocal, sílaba abierta. Entonces así quedaría esta palabra. Miren, el aumento. Aquí se escribe el cheva y el daggett. Esta queda sin signo vocálico porque esta es una sílaba cerrada. La vocal de esta sílaba es esta, ¿ves? Esta pata que va debajo de la vowel. Wow. ¿Entendieron eso, hermanos? Wow. Ok, entonces lo interesante de esto es que cada detallito ustedes tienen que ficharlo con Ujú. ejemplos. ¿Por qué? Con la Porque a la regla. hora de empezar a trabajar algunos elementos de gramática, de traducción, entonces es importante esos detallitos que no se nos escapen, que no se nos escapen. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermano? Porque quiero dejar No. iniciado el otro tema. Vamos a la gramática. Entonces, hermanos, este es un punto de inflexión, Ángela. Este es un punto de inflexión. Desde el módulo anterior hasta hoy es lo más fácil que van a ver. Es lo más fácil. A partir de hoy hay un punto de inflexión. Porque viene la gramática, Judy. Sugerencia. En estas 2 semanas, repasen todo lo que hemos visto desde el módulo 1 hasta hoy. Repasen. Vuelvan a revisar sus fichas. Porque lo que vamos a ver a continuación ya tiene que ver con elementos gramaticales. Hoy lo voy a dejar iniciado. No lo vamos a terminar hoy. Vamos a retomarlo la próxima semana. Lo primero que vamos a ver es el sustantivo. Ahí vamos a ver. Dice, el sustantivo tiene género y número. Masculino, femenino, neutro. Por cierto, hablando de, ¿cómo se llama este movimiento? Ideología de género. En realidad, la gramática es clara, ¿no? Género es masculino, femenino y neutro, pero ese neutro solo se utiliza para cuestiones gramaticales. Número, singular y plural. Ujú. 1, 2 o más. Pero es importante notar que los sustantivos masculinos no solo se refieren a cosas masculinas en hebreo, ni los sustantivos femeninos solo se refieren a cosas femeninas en el hebreo. El género indica solo la terminación. Repito, también sugiero que vayan a repasar algo de gramática en español. Los sustantivos en hebreo los indica la terminación de la palabra. ¿Cómo termina una palabra? ¿En qué letra, en qué consonante o qué vocal? Va a determinarnos si es masculino, si es femenino, si es neutro, si es singular, si es plural. Porque para nosotros, un sustantivo masculino podría ser
Casa. Casas, plural. Bueno, ¿cómo termina? Nos indica el género. ¿Cómo termina esa palabra? Repito, los sustantivos pueden ser singulares o plurales, pero también pueden ser duales, o sea que en algún momento hay sustantivos que no necesariamente se indican como femenino o neutro o masculino, sino que dependiendo del contexto de la oración gramatical pueden ser femenino o pueden ser masculino, una misma palabra. O en el caso de que ojos, hay dos ojos, hay dos manos, por lo tanto son sustantivos duales. No hay tres ojos, no hay tres manos, refiriéndose a un ser humano. A eso se refieren los sustantivos duales. Ok, fíjense bien. Terminaciones. Y esta es una ficha que tienen que hacer. Para identificar, pongan atención, para identificar cuando un sustantivo en hebreo es femenino, es masculino, es dual, es singular o plural, lo que se tienen que fijar es cómo termina la palabra. Por eso se llama terminaciones singulares y plurales y duales. Por eso así se llama el tema, las terminaciones. Fíjense bien la columna en blanco, singular, plural, dual. Y la de arriba, masculino, femenino. ¿Cómo se identifica un masculino femenino? En realidad no tiene una terminación fija, por lo tanto, a la hora de la traducción, ustedes van a determinar que es masculino singular. Pero, si una palabra termina en una irid gadol y una mem final, entonces digan ustedes que ese es un sustantivo masculino plural. Estoy en los masculinos ahorita. Estoy en los masculinos. Sí. Le voy a Perdón. le voy a poner así sin pantalla completa porque quiero. A ver, ¿cómo me salgo de pantalla completa, hombre? ¿Iba a decir algo, hermano? Sí, que es, dijo una irigadol y una men final, pero Ajá. juntas o una o la otra. Ok. No sé si si el dibujo es claro. Aquí estoy, mire, Ángel. Esta es una iris gadol, mire. Y esta es la men final. Lógicamente, Ángela, aquí va a ir una palabra. Aquí van palabras, aquí van letras. Y No, aquí, claro, o sea, esa es mi pregunta, si es una o la otra o si son ambas juntas, o sea, todas las que terminen con irigadol y men final, eso es masculino en plural. sí, Ok. así es. Igual si es un dual masculino. Dos ojos, dos pies. En este caso, ¿cómo va a terminar? Fíjense el dibujito este. ¿Esta qué vocal es? ¿Esta qué vocal es? Patá. Ok, entonces aquí simulemos que va una consonante cualquiera.
Debajo de esta consonante cualquiera va una pataca. Después va una yod con una iric. Y después va una men final. Cuando aparezca una palabra así, entonces es masculino dual. Masculino dual. Este es plural y el masculino singular no tiene terminación. Ahora vamos con el femenino. Es todo este. En el caso del singular, hay 5 terminaciones para detectar que es un singular femenino. Primera terminación. Camex con una G o una H, pues. Una G. Aquí está, ¿eh? Esta, ¿eh? Esta. Lo voy a volver a encerrar. Esta. Primera terminación. Segunda terminación. Recuerden que bajo de la Camex va a ir una consonante cualquiera. Cualquiera. La otra terminación es una patak y una taup. Aquí va a ir una consonante cualquiera. Tercera terminación. Una segol y una taup. Aquí debajo de la segol, Judy, Ángela, va a ir cualquier consonante. El cuarto caso. Cuarto caso. Va a ir una irid gadol, parecida al masculino plural, solo que en vez de men final va otra tap. Esta. Vean lo que estoy encerrando. Quinto caso. Una suruk y una tau. O sea que generalmente cuando una palabra termina en tau, va a ser femenino, casi siempre. Y el otro caso es cuando termina una jet. ¿A qué le llamo terminación yo? A esto, miren hermanas y hermanos. Esto se llama terminación. Abajo de la vocal va a ir cualquier consonante. Pero ustedes lo que tienen que fijarse es en esto, ¿eh? En la terminación. En la terminación. Bueno, no voy a enseñar más porque lo voy a retomar la próxima clase. Solo quería mostrarles cómo inician los sustantivos. Vamos a ver sustantivos, vamos a ver conjunción y, vamos a ver adjetivos, vamos a ver preposiciones. Y de ahí vamos a entrar a verbos. Entonces, yo quisiera antes de todo esto que hicieran el ejercicio que está en la semana 5. La plataforma. Es un versículo, es Josué 1 del 1 al 9, creo que es. Quiero que lo transliteren todo. Con la regla del Sheva, la regla del Dagesh, las consonantes y las vocales que ustedes ya conocen. Y traten de leerlo. Cuando lo terminen de transliterar, Ángela, léanlo. Para que se escuchen ustedes cómo suena el hebreo. Y en la clase del 30 de agosto vamos a repasar sustantivos y terminar de ver los sustantivos porque vienen ejemplos.
vienen ya palabras y para que ustedes identifiquen cuál sería entonces el sustantivo femenino, un sustantivo masculino, un plural, un singular, un pequeño vocabulario. Entonces, la otra clase vamos a entrarle entonces de lleno ya a los sustantivos. ¿Alguna última pregunta, consulta? ¿Estamos claros, Ángela? ¿Estamos claros, Judy? José, Arondo. Un poco, maestro. Sí. Ok. Entonces, insisto, repasen estas 2 semanas consonantes, repasen vocales, el cheva, el daggech, la sílaba, las vegas quefat, las guturales, ¿cuáles son? Vocales Siguientes. breves, vocales largas, o sea, la clasificación de las vocales. Hagan ficha de todo eso si no lo han hecho. Y del ejercicio número 5, que está en la semana número 5, lo que pido es transliterar esos 9 versículos